amados hermanos, aquí estoy, soy la pastora profeta del Ministerio de Restauración del Reino de los Cielos. Hemos tenido un pequeño inconveniente, pero siempre estas cosas pasan en el directo, espero me disculpen. Es un tema importante, es un tema difícil, es un tema profundo y voy a tratar de concentrarme lo más que pueda para dejar que tome paso el Espíritu Santo y no yo, porque es palabra de Dios la que queremos escuchar en este día y no de hombre. Bendita sea la gloria del Señor. Amados hermanos, como siempre voy a encomendarme a una oración para dar inicio a esta prédica tan interesante y tan profunda acerca del rey David, una alegoría que es fundamental para entender lo que ha sido la obra de Dios en el nuevo pacto. Vamos a empezar a hablar del profeta Samuel, porque es una alegoría que es el último de los jueces profética muy importante para poder introducirnos en lo que es la revelación profética en sí de David y Saúl, que es básica para poder tener un conocimiento y un entendimiento de la obra de Dios a lo largo de la historia. Voy a profundizar en cosas tremendas, así que es posible que en muchos casos no puedan seguirme, pero vamos a pedir que el Espíritu Santo sea el que esté obrando y el que esté haciendo las cosas, porque no voy a limitarme, sino que voy a dar rienda suelta al don y le voy a dar rienda suelta al Espíritu para que sea el que haga la obra en esta tarde. Bendita sea la gloria de Dios. Cualquier inconveniente que haya, no se preocupen, si hay que repetirle el vídeo lo repetimos. Lo importante es que toda la información salga y ustedes la escuchen y nos edifiquemos todos de la palabra que el Espíritu de Dios tiene para ustedes en esta hora. Bendita sea la gloria del Señor. Padre eterno, Padre amado, volvemos a hacer esta oración, Señor, para encomendarnos a tu camino, a tu presencia, Padre, para que sea tu palabra de vida, para que seas tú, Señor, derramando de tu unción profética, Señor, de este conocimiento oculto desde antes de la fundación del mundo, para que tu pueblo reciba, Señor, la bendición que tú tienes para ellos en este día, Señor. Eterno Padre, mira, estamos en tus manos en esta tarde, Padre, que sea tu palabra y no la mía la que esté ministrando los corazones de este pueblo, Señor, que tanta falta le hace en este momento, Padre eterno. Habíamos empezado a hablar del profeta Samuel en las alegorías anteriores. Hablamos de Ruth y de Boaz. Hablamos de este matrimonio de Cristo, o sea, de Boaz, que era figura de Cristo, con una mujer moabita que es extranjera. Y vimos a través de la revelación profética cómo Dios fue dejando los enlaces de revelación para entender cuestiones profundas acerca de lo que iba a ser la gran apostasía, la iglesia con la que él iba, las características de la iglesia con la que él iba a contraer un matrimonio de un tipo distinto al que había hecho con el primer pacto de Israel. Y habíamos analizado que todas las descendencias de Cristo, desde Judá, todos esos matrimonios, desde Adán y Eva, iban a simbolizar esta unión de Cristo con la iglesia desde diferentes puntos de vista. La historia de David y Saúl no es distinta, sí que es verdad que es el primer rey, por decirlo así, de Israel, y por consiguiente es una forma de Dios hablar desde nivel político lo que va a ser la obra de él con la iglesia a nivel mundial, cómo es que Dios va a ungir en el nuevo pacto, a través de quién va a ungir, de qué manera se iban a manifestar esos dos tipos de unciones en el nuevo pacto y cómo esto iba a afectar a la iglesia entera. Bendita sea la gloria de Dios. Tenemos clara una situación: el profeta Samuel era figura de Cristo. Esto es un secreto a voces. Este hombre que es de hijo del Caná, de su última mujer que era Ana, que no podía concebir hijos. Vamos a hacer una reseña no muy profunda, sino para introducirnos en esta historia y entender por qué Samuel es el que unge a David y a Saúl y a quién simbolizan estos dos hombres. Samuel es un hombre que es prácticamente consagrado nazireo como Sansón. Es un hombre que es consagrado por su madre al templo de Yahvé, en un tiempo en el que el sumo sacerdote Elí no había podido dar la talla, estaba ciego, no podía ver la maldad de sus hijos Ofni y Finés, y esto le supuso a él el llamado de Samuel para exterminar el sacerdocio impío de Elí, para dar paso a un nuevo sacerdocio justo y santo a través del profeta Samuel de la casa de Leví. Bendita sea la gloria de Dios. Esta situación profética es tremenda, porque estamos hablando de que el profeta Samuel es figura de Cristo y es el que va a llevar a cabo la unción, pero recordemos que en la historia de Samuel el arca es llevada por los filisteos. Esta arca, de cuyo hijo la madre, cuando mueren los dos hijos de Elí, se le va a poner el nombre Icabod a un hijo de Finés. ¿Por qué? Porque al haber muerto dice, la gloria de Yahvé abandonado el templo. Era una prefigura de lo que iba a pasar con la venida de Cristo y la ida de Yahvé al nuevo pacto, a un nuevo pueblo, un pueblo gentil, un pueblo que no sabía el Dios que se había llevado en ese símbolo del arca del pacto y que va a sufrir las consecuencias de las maldiciones de Deuteronomio 28 a consecuencia de la falta de cumplimiento de la ley de Dios, lo que propuso enfermedades incurables llamadas tumores, a través de los cuales los mismos filisteos tuvieron que devolver el arca a cambio de que se les extirparan esos tumores, que las dieron en forma de oro, que era símbolo de lo que era el proceso que Dios iba a permitir entre los paganos
ese oro de Ofir que iba a permitir por medio de la enfermedad y del sufrimiento como consecuencia de la adoración falsa que tendrían ellos del Dios de Jacob. No vamos a abundar mucho en Samuel, por ahora vamos a introducirnos en la revelación poderosa que Dios tiene para el pueblo en esta tarde. Esta revelación es importantísima. ¿Por qué lo es? Porque David y Saúl son los dos ungidos, representan los dos caminos, representan las dos puertas, los dos árboles que Dios iba a dejar en su Edén espiritual, los cuales iban a ser expuestos, iban a ser sembrados en el Edén por medio del mismo Cristo. Es decir, cuando el profeta Samuel es llamado a ungir, es porque él es figura de Cristo, él es figura de este sacerdocio sempiterno que va a establecer las bases del nuevo pacto por el sacerdocio de Melquisedec en un templo espiritual no hecho por mano de hombre, sino expuesto en el cielo. Y este hombre, a través de la palabra, va a ungir dos tipos de reyes, dos tipos de pueblo, porque Saúl, hijo de Cis, y David simbolizan a los dos tipos de ungidos que Dios iba a dejar a través de las Escrituras, uno por medio de Cristo, el otro por medio del apóstol Pablo. Vamos a ir analizando situaciones porque esto es profundo y es una revelación muy poderosa, es una revelación es final, es una revelación increíble. ¿Por qué decimos que este Saúl, esta unción de este pueblo como Saúl, de estos reyes que se iban a quedar reinando, simboliza al tipo de camino, al tipo de ungido que iba a ser ungido por medio del apóstol Pablo, y que este ungido David iba a ser símbolo de estos ungidos que iban a ser ungidos por medio de Jesucristo? Recordemos que la descendencia de David procede de Yehudá, procede de Isaí, de Jesé, procede de Rahab la ramera, procede de Ruth, procede de Judá. Mientras que este hombre, Saúl, que es importantísimo para entender esta alegoría bíblica, va a simbolizar a este pueblo, Benjamín, que es la última tribu, hijo de Jacob, va a simbolizar a este pueblo impío que iba a sentarse en una unción errónea, en un evangelio distinto, y se iba a constituir en antiungido, es decir, contraungido, perseguidor de los ungidos de Yahvé. Vamos a entender de dónde procede Saúl, que es el primero en ser ungido por el profeta Samuel, cuando este pueblo que había desechado los dos hijos de Samuel para que reinasen, dicen que quieren un rey conforme. Vamos a ir analizando desde 1 Samuel 8 cómo este hombre es introducido, de dónde procede Saúl, cuál es la línea desde Primera de Crónicas en su capítulo 8, cuál es la línea de este Saúl, qué tiene que ver con el apóstol Pablo, qué situación es la que se presenta en esta unción de Saúl, porque es trascendental para entender toda la revelación profética en el nuevo pacto. El pueblo desecha a los hijos de Samuel porque entiende que son gente que eran usureros. Este pueblo le dice a Samuel que quiere que le unjan rey a un hombre como los reyes de la tierra. Querían a un hombre gallardo con porte principesco, querían a un hombre que luchara sus batallas conforme a los reyes de la tierra, querían a un hombre que los juzgara como los reyes de la tierra. Y eso es exactamente lo que Samuel va a quejarse delante de Dios cuando hace la oración. Y Dios le dice: no es a ti a quien han desechado, mi alma alaba la gloria de Dios, es a mí a quien han desechado para que no reine sobre ellos. Quieren a un rey conforme a los de la tierra, y yo le voy a levantar a un rey como ellos lo quieren, conforme a su mismo corazón. Bendita sea la gloria de Dios, porque sabemos que el corazón del hombre no es conforme al corazón de Dios cuando está en muerte, pero Dios le iba a dar a ellos un rey conforme a la idea de rey que tiene el mundo de pecado, y se lo iba a dar porque él sabía que ese pueblo lo iba a desechar a él. Bendita sea la gloria de Dios, en Samuel, que era el Cristo, para decidir ellos y querer ellos rey conforme a los reyes de la tierra. Vamos a mirar la alegoría, porque Saúl procede de Cis, pero resulta que este Cis o Quis, padre de Saúl, es un hombre que procede de los benjamincitas asentados en Gabaón. Esto es exactamente lo que nos va a decir la palabra en Primera de Crónicas en su capítulo 8, y decimos: los gabaonitas de Benjamín, alucinantes esto. ¿Por qué? Porque resulta que Gabaón es esa gente que en el libro de Josué básicamente se hizo pasar por israelitas sin serlo, por el miedo a la muerte. Es decir, esta gente se hizo pasar por judíos sin serlo, por miedo a que Josué los exterminase, por miedo a que Josué los matase. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dios hizo que ellos formaran parte del ejército de Josué, hizo que se detuviera el sol sobre Gabaón. El sol era símbolo del imperio del mundo, hizo que se
se detuviera sobre Gabaón, y gracias a los gabaonitas, Josué, que era figura del Cristo en la conquista de Canaán, que es la conquista del mundo, va a luchar y va a conseguir conquistar toda la parte sur de Canaán. Bendita sea la gloria de Dios, que es la primera parte de la batalla que Dios va a ejecutar para la conquista del mundo. Era símbolo de lo que Dios iba a hacer a través de la iglesia de Roma, este imperio que iba a introducirse, bendita sea la gloria de Dios, y Dios iba a usar esta iglesia ramera básicamente para conquistar el mundo, bendita sea la gloria de Dios, aun sabiendo que iba a ser una iglesia apóstata y ramera, bendita sea la gloria del Señor. Vamos a ir a seguirle el rastro al rey Saúl, porque fíjate lo que dice Samuel en primera carta de Samuel, en su capítulo, capítulo 8, dice que este rey, ¿cuáles eran las características que iba a tener este hombre Samuel? Este rey que Dios les iba a promover, los iba a explotar, les iba a cobrar el diezmo de todo, les iba a someter a la esclavitud a sus hijas, a volverlas jornaleras, a panaderas, amasadoras. Iba a quitarles el diezmo de todo para sostener a sus eunucos, esto es, hombres célibes. Este hombre iba a juzgarlos como juzgan los hombres de la tierra, bendita sea la gloria de Dios. Este hombre los iba a oprimir de una forma brutal. Este hombre incluso resulta que no apacentaba ovejas, apacentaba las burras de su padre Quis. Es un hombre que va a profetizar en un primer momento. Saúl es un hombre que va a profetizar, es un hombre que va a recibir la unción del Ruach de Yahvé. Este hombre va a recibir la unción de Yahvé, pero este es un hombre que el problema básico que va a tener el rey Saúl desde el principio es que cuando el profeta Samuel lo va a querer guiar por medio de su palabra, que es símbolo de Cristo, cuando Dios va a querer guiar a Saúl, que era un hombre gallardo, un hombre elegante, un hombre hermoso de porte y de apariencia, pero era un hombre que desde el primer momento se va a presentar como un hombre que es desobediente a la voluntad de Dios directa. Miremos lo siguiente, en los tiempos del rey Saúl ya existía la Torá, el Pentateuco ya estaba escrito, esto pasa después de los tiempos de Moisés. Había una ley, los sacerdotes eran los encargados de guardar esta ley, pero existían los profetas que en todos los casos van a simbolizar al Cristo, el Espíritu Santo que guía a los creyentes. Los reyes no se gobiernan, los hombres de Dios no se gobiernan, tienen que ser gobernados por Dios. El problema de Saúl va a venir que no aprendió de Abraham. Abraham no cuestionaba la voz de Dios, pero Saúl cuando está en Gilgal, que es símbolo de donde va a estar todo lo que se llama apostasía en el pueblo de Dios, Saúl cuando está en Gilgal, Dios le da la orden de esperar como la parusía, la venida del Cristo, porque la venida de Samuel es igual que la venida del Cristo, son pequeñas alegorías en las que Dios va mostrando la naturaleza del pecado de Saúl, hijo de Tis. Y este hombre, si tú te pones a analizar lo que hace, cuando el Espíritu Santo, bendita sea la gloria de Dios, le dice a Saúl, espera para sacrificar a que yo llegue, dice la palabra que Saúl se dejó presionar por el pueblo, Saúl se dejó tentar por el pueblo que estaba desertando asustado por la fila de los filisteos. ¿Y qué es lo que le va a pasar a Saúl? Que Saúl se va a volver loco y se va a volver atrás, porque Saúl desgraciadamente lo que está pensando, como tiene el corazón conforme al pueblo, es agradar al pueblo. Porque todo lo que Saúl está haciendo es porque Dios les ha dado un rey conforme al corazón de ellos. Es decir, este rey va a hacer lo que ellos quieren. Este va a ser el perfecto representante de un pueblo muerto que ha rechazado a su Dios para ir detrás de la mentira, para ir detrás de la apostasía, para hacer la guerra conforme a los reyes de la tierra. Porque es un reino de carácter terrenal, no es un reino de carácter espiritual. Y el mismo Yahvé se lo iba a dar en bandeja de plata para que ellos levantaran ese rey, para que ellos siguieran ese camino y se perdieran y se convirtieran en lo que se convirtió Saúl, un antiungido, un anticristo. Vamos a analizar a Saúl porque es interesante saber que Saúl está relacionado directamente con el rey de Asiria. Si nos vamos a Isaías en su capítulo 10 y nos vamos a analizar la situación de la caída del rey de Asiria, vemos que Dios es tan inteligente y tan perfecto y tan magnánimo que lo primero que le dice en la caída del rey de Asiria, comparado con Satanás, comparado con el rey de Tiro, con ese rey impío que Dios iba a permitir en la iglesia a gobernar su pueblo a causa de que él sabía que se iban a volver atrás, es que huye la Gibeá de Saúl desde Lais, porque el matrimonio de la primera hija de Saúl, Mical, va a ser con un hombre danita de Lais. Resulta que Lais era la leona cambiada por Dan en el libro de los jueces, como veremos más adelante. Ya vamos analizando la naturaleza de este Saúl. ¿Por qué decimos que está relacionado con Pablo? ¿Cómo se llamaba Pablo? No se llamaba Saulo. El nombre Saúl es Saulo en hebreo.
Resulta que el nombre al que se le da a Pablo, que es pequeño llamado, se lo va a dar Samuel a Saúl cuando le dice: tú crees que eres el más pequeño entre tu pueblo, pero Dios te ha hecho el más grande. Es decir, que el cambio del nombre de Saúl a Pablo tampoco es inocente. Yahvé ya le está cambiando el nombre a Pablo a través de Cristo, porque él sabía que a través de Pablo iba a levantar a ese rey impío, a ese tipo de líderes perseguidores de sus ungidos, porque en eso iba a consistir el sistema de la cristiandad. Él iba a levantar un poder engañoso a través del cual él iba a ungir a hombres conforme a Saúl, perseguidores de los verdaderos ungidos, que permanecieran en la doctrina de Jesucristo. Y de eso es que va la alegoría de Saúl y David, para exponer el espinazo de toda esta revelación profética en el nuevo pacto. Samuel ha ungido a Saúl. Se ha arrepentido Yahvé de haber ungido a ese hombre, porque ese hombre se puso a hacer sacrificios sin ser sacerdote, se desesperó, guiado por el pueblo como le pasó a Aarón, y al haber hecho un sacrificio conforme a un sacerdocio sin ser el sacerdote, fue desechado para ser rey, y Dios inmediatamente le retiró el Espíritu Santo. Y al retirarse el Espíritu Santo de Saúl, vinieron 7 demonios peores que los que él tenía. Porque eso es lo que pasa cuando la gente apostata y desobedece un mandato directo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te abandona, inmediatamente viene el espíritu de tormento, viene el espíritu del diablo a operar en ti, gobernado por el mismo Dios, para tu propia perdición, porque Saúl iba a ejecutar al final las órdenes que Dios decretó contra la misma casa de Elí. Por eso asesinará más adelante los sacerdotes de Nob. Bendita sea la gloria de Dios. Vamos a seguir con esta revelación apasionante, porque ahora vamos a analizar qué es lo que va a pasar. A la vez que es ungido este impío, relacionado directamente con el apóstol Pablo, tienen el mismo nombre, vienen de la misma tribu de Benjamín, porque Pablo es de los benjamincitas que fueron de la diáspora de Turquía, precisamente Anatolia, que es la zona donde se van a ubicar los hijos de Jafet, símbolo del nuevo pacto, donde iba a aparecer ese Gog impío de la casa de Magog, del cual va a hablar Ezequiel, que iban a atacar a Jerusalén junto con las demás naciones. Y vamos entendiendo cómo se va relacionando ya esta idea de este impío desde el principio de la cristiandad, desde la alegoría de Saúl y David. ¿Cuál es la situación que va a pasar con Saúl? Saúl no va a dejar de reinar. Saúl va a reinar 40 años, mi alma alaba la gloria de Dios. Y este reino de Saúl, igual que el de Elí, que fueron 40 años, no va a quitar que él siga persiguiendo a los ungidos. Dios iba a hacer la obra a través de este rey impío, pero iba a permitir la persecución sobre los justos, porque él le iba a dar el poder al diablo él mismo a través de las escrituras, que fue lo que hizo él ungiendo a Saúl. Él no le quitó el espíritu y le quitó el poder, no, él le quitó el espíritu, le metió al diablo y lo dejó reinando. Eso fue lo que Dios hizo. Eso es lo que se infiere de la revelación, eso es lo que está en la revelación, y aunque la gente no lo ve, pues es lo que pasó. Estaba el diablo reinando a través de Saúl, bendita sea la gloria de Dios, ungido por el mismo Yahvé. Nadie podía tocar a ese ungido. Dios le había dado el poder, Dios le había dado el trono, Dios le había dado poder para perseguir a los ungidos. Y en esta situación viene Dios y llama a David, un hombre que era hijo de Isaí, el octavo hijo de Isaí, el cual tenía una mujer llamada Sarbia, con el cual tenía hijos. Dentro de ellos tenía a Joab, Abisai, y otros hijos más que son prácticamente símbolo de lo que va a ser lo que se llama impiedad totalmente, como veremos más adelante. Pero ¿qué me interesa a mí saber de este David? David es un jovenzuelo adorador. Es un adorador conforme al Espíritu de Dios. Dice que Dios se llamó a un hombre conforme a su corazón, que iba a hacer lo que él quisiera. Es decir, Dios había desechado a Saúl porque era incapaz de obedecerlo, porque era incapaz de hacer su voluntad, y se había provisto para él un hombre conforme a su corazón, un rey que iba a gobernar conforme a su corazón, ya no de la casa de Leví, sino de la casa de Judá, a quien sabemos que había pasado el derecho del sacerdocio, porque Leví y Simeón habían exterminado a los de Siquem, y a Dios no le plació que el sacerdocio continuara en manos de la impiedad, y se lo entregó a un verdadero adorador llamado David, un hombre ungido, un hombre hermoso de apariencia, pero era más un hombre hermoso espiritualmente. Y dice la palabra que cuando el profeta Samuel va a ungir a un hijo de Isaí, lo primero que se va a encontrar es con el problema de la apariencia, porque resulta que Isaí tenía hijos de muy buena apariencia. Ya había ungido a Saúl, que era un hombre de muy buena apariencia, un hombre casado con una sola mujer, un hombre de porte gallardo, un hombre conforme a la ley que el hombre quería.
Y cuando ve a los hijos de Isaí, se queda prendado de Eliab y dice, este es el ungido de Yahvé. Pero Yahvé ya tiene pensado en uno que estaba adorando detrás de las ovejas, que estaba adorando en silencio. Un hombre conforme a su corazón, que adoraba en espíritu y en verdad y defendía las ovejas en lo oculto de las aves y de las fieras del campo, y que era un adorador de verdad, como Dios realmente quería. Un hombre que iba a hacer todo lo que Yahvé quería sin tener ningún tipo de objeción. Cuando Dios llama a estos hombres, le dice, no mires lo que mira el hombre, porque Yahvé no mira la apariencia, sino que Yahvé mira el corazón. Y estos no son los ungidos míos, el ungido mío no son estos. Entonces se acordó Jesé que tenía otro hijo y mandó a por David. Y cuando este hombre ve a David, lo unge, porque se da cuenta que este es el hombre que Dios ha destinado para ser el rey sobre las dos casas de Israel. Un hombre conforme a su corazón, un hombre que va a gobernar las ovejas del Señor, un hombre que va a ser formado para poder gobernar con justicia, con equidad, con ecuanimidad, con equidad, que es lo que va a hacer el rey David, como no había podido hacer Saúl. Ahora bien, cuando Dios llama a David y lo unge, le da una promesa muy hermosa, pero resulta que este muchacho todavía no estaba preparado para ser rey. Vamos a centrarnos en la revelación. Era un muchacho que tenía el corazón conforme a Dios, pero no tenía la formación para gobernar un rey, un pueblo como el de Dios, porque era un hombre que todavía era un niño y había que formarlo en los procesos de padecimiento en el desierto. Bendita sea la gloria de Dios. Inmediatamente sucede todo esto, se monta una guerra con los filisteos. Había un filisteo llamado Goliat que estaba desafiando los escuadrones del Dios vivo. Resulta que Filistea es una nación descendiente directamente de Cam. Habíamos dicho que Cam son los impíos dentro de la revelación profética, como los hijos de Caín. Son esos que representan a los apóstatas, el mundo pagano. Resulta que este hombre estaba desafiando al rey Saúl. El rey Saúl estaba asustado, no podía combatir con esta gente, porque los filisteos eran una potencia en este tiempo. Por este ungido David, que va a ser ungido conforme al corazón de Dios, que es un muchacho, apenas un niño, es mandado a buscar, porque Saúl, al ser atormentado por un espíritu de tormento, al haberlo abandonado el espíritu de Yahvé para que no fuera rey, y haber decidido Dios buscar un hombre mejor que él, van a mandar a buscar a David para que David le toque el arpa, porque el hombre cantaba y tocaba un instrumento celestial, y cuando él tocaba este instrumento celestial, los demonios de Saúl se aplacaban, y esto va a conseguir gracia de David delante de Saúl, y esto es lo que va a provocar, porque Dios le había dado el don de adoración, le había dado un don de salmismo, de poesía, para él poder hacer palabras hermosas delante de Dios. Y lo que va a pasar es que este filisteo va a ser símbolo de estos imperios que van a poder ser derribados por el poder de Cristo. Si ustedes se dan cuenta, cuando David reta a este incircunciso, llamado incircunciso porque no pertenecía a lo que es la circuncisión de Dios, a la ley de Dios, cuando él coge una hoz y le lanza la piedra en la frente, es la misma piedra que en la alegoría de David en su capítulo 2 y en su capítulo 7 es lanzada a los pies de la estatua del sueño del rey Nabucodonosor de Babilonia. Estos imperios, esa estatua simbolizaba 4 imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y estos pies de barro era el imperio dividido, y esta ruptura de esta roca, la roca es el Cristo. Esta es la roca de la que hablan los profetas. Mi roca no es como tu roca, es el Cristo. Es esa piedra angular que va a romper esos imperios para crear una nueva estatua, una nueva montaña, a través de lo que es el evangelio de Jesucristo. Y ese romper, ese vencimiento que va a hacer este David, ese vencimiento que va a hacer este ungido, es por medio de la palabra, es por medio de la palabra verdadera de vida. Por eso en Apocalipsis, en su capítulo 19, dice que ellos han vencido por medio de la espada que sale de su boca, porque contra los impíos el vencimiento viene por la verdad que sale de la boca de los ungidos, para vencer todo principado y toda hueste de maldad en el imperio del diablo sobre la cristiandad. Bendita sea la gloria de Dios. Vamos viendo que esta situación de David le da gracia delante del rey Saúl, que le va a llamar, pero ya lleno de celos, porque el rey Saúl estaba endemoniado. David va a caminar en un principio con él, incluso va a lograr contraer matrimonio con una de las hijas de Saúl. En esta primera etapa, una mujer que era dada a los terafines, como lo eran Raquel y Lía, las mujeres de Jacob, que son los ídolos. Sabemos que es la idolatría, porque esta mujer va a ser dada a un danita, y ya vamos analizando por dónde va la revelación de Saúl. Cuando Saúl va a morir,
morir más adelante, cuando va a empezar el segundo libro de los Reyes, vemos cómo se le dice que las mujeres van a llorar por Saúl, el que las vestía de púrpura, de escarlata y de joyas preciosas, como a la gran ramera que dice Apocalipsis 17, porque este reino de Saúl es el reino de la gran ramera, como vamos a ir analizando poco a poco a través de la revelación profética. ¿Cuál es la situación que se va a presentar? Saúl se da cuenta a través del poder de David, a través de la unción de David, que la unción de David es superior, que el roi de Yahvé lo ha abandonado y que esta unción va a recaer sobre el ungido, y el diablo que tiene dentro empieza a querer perseguir y matar a David, porque David es un hombre obediente y a causa de su obediencia había logrado la gracia de Dios, había logrado el beneplácito de Dios, y todas las batallas que David ganaba se las daba a Dios, mientras que a él lo había abandonado. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Cuál es la situación inmediata que se va a presentar con David? El rey Saúl se va a llenar de envidia, se va a llenar de maldad y va a empezar a perseguirlo, y va a hacer que todo el pueblo se vuelva enemigo de David. David tiene que huir al desierto, el ungido llamado para ser rey sobre todo Israel, es llamado a ser un hombre perseguido, completamente lleno de terrores, lleno de persecuciones. Tiene que mandar su familia a Moab. Inmediatamente tiene que reunirse con gente que estaba siendo también perseguida en las cuevas, gente endeudada, gente afligida de espíritu, y esto van a ser ahora los nuevos miembros del equipo de David, que se va a ver perseguido en el desierto, se va a ver ultrajado en el desierto, se va a ver despojado de toda gloria, de toda honra, se va a ver abatido hasta el suelo a causa del endemoniamiento de Saúl, que no entendía por qué la unción lo había abandonado a él y se había ido con David. Fíjate qué es lo que está pasando. El diablo está reinando, el ungido entra, permanece en el espíritu a causa de su obediencia. El Señor le da todas las victorias, pero inmediatamente el diablo entra en Saúl, que está gobernando el pueblo de Dios a causa de que Dios mismo le ha ungido y le ha dado el poder sobre su pueblo. Y el ungido tiene que verse corriendo en el desierto a causa del diablo que lo está persiguiendo por medio de Saúl para que él muera. Bendita sea la gloria de Dios. Y David tiene que unirse a esa gente afligida de espíritu. David forma un ejército y en el desierto tiene que sobrevivir de la forma que puede, porque ya no puede cumplir la ley conforme establece la ley legal, sino que a causa de esta persecución se ve obligado a tomar incluso los panes de la proposición, que no los son lícitos comer, los cuales citará el Cristo cuando él está hablando del Sabbat, cuando él está prácticamente quebrantando una norma aparentemente, y él le dice que se acuerden que es David, mediante la persecución de Saúl, podía tomar los panes de la proposición que no le eran lícitos comer. Y no lo habéis oído, le dice Jesús, porque esta es la condición de los ungidos en el nuevo pacto a causa de la persecución del espíritu de Saúl en estos falsos profetas que Dios iba a ungir por medio de la misma palabra a través de un evangelio diferente que erige líderes de carácter terrenal conforme al corazón de los líderes terrenales, como vimos en el caso de Saúl, y vamos a ir analizando poco a poco de qué manera hace Pablo esto, porque precisamente todo eso del cobro del diezmo, todo eso de un líder de carácter terrenal con mujer y matrimonio según los hombres, con testimonio de los de fuera, no compaginan con los mandatos de Jesucristo, porque son dos unciones distintas. Una va a ungirte como Saúl y la otra te va a ungir como a David. Los mandatos de Jesucristo te van a ungir por la puerta estrecha, por la persecución, por el sufrimiento, por el escándalo, mientras que la puerta de Pablo te va a dar la amplitud de la amplia para ser ungido como Saúl y convertirte en un perseguidor de los ungidos, un rey apóstata, un rey conforme al corazón de los hombres y no de Yahvé. Bendita sea la gloria de Dios, porque eso es lo que Dios estableció en el nuevo pacto. Vimos que en esta persecución David huye a los sacerdotes de Nob, se encuentra que ellos le prestan ayuda, son descendientes de la casa de Elí. Esto va a suponer que estos hombres ya están condenados de antemano, pero le prestan ayuda al ungido, le dan la espada de Goliat, que simboliza que David en el medio de la persecución del diablo, en el mismo pueblo, a lo que se iba a enfrentar todo creyente que entrara a la cristiandad y no se dejara ungir por Saúl, sino que se dejara ungir por David, iba a ser perseguido, iba a tener que tomar la espada filistea, es decir, la espada de los paganos, para poder sobrevivir en el desierto, como lo tuvo que hacer David en la casa de Aquis, que tuvo que hacerse loco porque ellos veneraban a los locos. Esto es a la gente natural del mundo que no tiene conocimiento de Dios, y a todo eso se verían abocados los ungidos a causa de esta gran apostasía que Dios desataría hasta a través del mismo apóstol Pablo en la cristiandad. Bendita sea la gloria de Dios. Vamos analizando cómo David ya ha vencido a Goliat,
cómo Dios le ha permitido irse al desierto para ser procesado. Fíjense si era interesante que el sacerdocio de David había que darle el alimento, como Cristo prescribió para los sacerdotes, que el salario de cada cristiano es el alimento, que cuando Nabal, el marido de Abigail, se negó a darle el alimento a los soldados de David, él los iba a exterminar, pero Abigail, la moabita, fue más hábil y le dio el alimento y pasó a ser mujer de David en el desierto, porque era una obligación sacerdotal darle el alimento a los sacerdotes de Yahvé que estaban pagando el precio a causa de la gran apostasía que se viviría en el pueblo de Dios. Bendita sea la gloria del Señor. En esta situación David está siendo completamente abatido, desacreditado en el pueblo, no tiene honra, no tiene poder, está siendo enemigo. Todo el que ayudaba a David era enemigo del rey Saúl. Y en esta situación el ungido está tomando frutos, tiene varios hijos en el desierto. Pero en medio de toda esta situación, David ya no tiene perfilado que va a ser rey, pero él sabe que va a ser rey porque Dios habló, Dios se lo dijo. Y esta es la situación, este caminar en el desierto es el caminar de la iglesia de Cristo. Es al desierto al que entran los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, los que permanecen en la doctrina de Cristo. Y ahora os voy a meter en el Edén, ahora nos vamos a meter en el Edén en revelación profunda y profética. Yahvé estableció el Edén, Yahvé estableció a través de la Biblia estableció un Edén espiritual. En ese Edén espiritual él dejó dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Él estableció claramente a Adán y a Eva en el Génesis, en el Edén. Esta Eva era símbolo de la iglesia. Este Adán era símbolo del Cristo, como dice el mismo apóstol Pablo, que Cristo es el segundo Adán, espíritu que da vida. Esta mujer es la que sale del costado de Adán, de ese sueño profundo en el que entró el Cristo cuando fue crucificado en el Calvario. Cuando fue crucificado y tras esa muerte de su costado salieron agua y sangre, por el cual él dio origen a su iglesia, que es Eva. Esta Eva era la que iba a ser tentada por ese otro árbol, detrás de quien estaría la serpiente. Este árbol es el árbol de la vida, es el árbol de Cristo, es la vid verdadera en cuyos pámpanos hay que permanecer. Él es el árbol de la vida, él es la vid. Sin él no se puede dar frutos, pero hay otro árbol y ese árbol es un árbol malo, es el árbol de la ciencia del bien y del mal, que te envía a ti a la ley, que te envía a juzgar tú lo que es bueno y lo que es malo. ¿A través de qué? De una tentación dejada por Dios a través de la palabra, para que tú te vuelvas a la ley, lo cual Dios hace a través de Pablo. Porque esta serpiente que es Dan, la serpiente según Génesis 49, 16, 17 es Dan, y la tribu de Dan está directamente señalando al apóstol Pablo, porque hemos dicho que el que juzga a su pueblo es Pablo. En 1 Corintios 5 él dice: yo ya he juzgado. Es una condición rubenita, es una condición moabita, es la condición de la tribu de Dan, de la serpiente que introduciría a los Judas en el evangelio de Cristo, que introduciría a esa tribu que daba coces contra el aguijón. En ese caballo era Pablo, bendita sea la gloria de Dios. Ese es Saúl, que estaba persiguiendo a los cristianos, y Dios lo iba a llamar porque él era un vaso necesario para convertirlo en el perseguidor, fariseo número 1 de toda la cristiandad, y todo el que se apoyara en ese evangelio con levadura que iba a dar Pablo, farisea, esa levadura que le iba a introducir a la fruta para fermentarla y volverla ebria y ebrios a todos, emborracharlos. A través de esa copa que iba a ser Babilonia, era el Señor a través del apóstol Pablo para elevar ese poder de Saúl sobre la cristiandad. Por eso cuando se habla del rey de Asiria dice: huye la Gibeá de Saúl, porque se está hablando de ese impío rey de Tiro, de ese impío que iba a ser erigido por esos preceptos paulinos a través de 1 de Timoteo, a través de la carta de Tito, que está pensada para elevar líderes de carácter terrenal conforme al corazón de los hombres y no conforme al corazón de Dios. Hombres que tuvieran testimonio de hombres. Por eso dice que para ser ministro hay que tener testimonio de los de afuera. Es que tienes que adaptarte a los hombres, no a Dios. Eso no es lo que Cristo demanda. Por eso te dice que juzguéis a los pecadores. Por eso Pablo dice que trabajéis secularmente. Por eso Pablo te dice que comas carne, porque es un rey ungido para ser terrenal, para ser un rey apóstata y que te vuelvas atrás. Es la serpiente, es Dan. Pablo es Dan, es la serpiente que está dejada en el evangelio para tentar a los cristianos a volverse atrás del santo mandamiento de Cristo y convertirse en los Saúl de la cristiandad, apóstatas, perseguidores de los verdaderos ungidos, que a causa de la verdadera unción iban a ser procesados como los de Siquén, iban a estar siendo escandalizados, iban a padecer la muerte en la misma palabra, la circuncisión espiritual, para poder glorificar a Dios en espíritu y en verdad, para gloria del Padre.
Y esa es, mi alma alaba la gloria de Dios, la revelación de Saúl y David. Vamos avanzando, porque vemos que David no puede contraer matrimonio con Mical, bendita sea la gloria de Dios, porque esta mujer es pagana. Él no puede mezclarse con los hijos de Saúl, porque los hijos de Saúl están condenados como su padre. Saúl mantiene un perfil legal. Saúl tiene una sola esposa, tiene sus hijos sometidos a obediencia. Es un hombre que camina conforme a la ley. Cuando Saúl va a pelear contra los edomitas, la casa de Saúl, Amalek, que se llamaban los descendientes de Saúl, Dios le dice que tiene que exterminar mujeres, hijos y todo lo que pertenecía a Amalek. Porque esta tribu simboliza la apostasía, esta tribu simboliza lo que te hace vender la primogenitura, la fornicación espiritual, lo que te hace ir detrás del dinero en el evangelio, detrás de la mentira y la apostasía. Y sin embargo Saúl le entregó su brazalete y su corona a Amalek, porque Saúl dejó vivo al rey de Amalek. Saúl determinó por sí mismo que no mataría a la casa de Amalek y se creyó que era más misericordioso que Dios. Y detrás de esa supuesta misericordia lo que había era una intención del corazón torcido que tenía, endemoniado ya por el diablo y apoyado en la ley, dijo que no era bueno matar. Entonces Dios no mandó a los ungidos a determinar si había que no, había que exterminar, porque fue Yahvé que lo determinó, no fue hombre. Y eso fue lo que le quitó completamente la gracia al rey Saúl para no ser rey, para no gobernar sobre el pueblo. ¿Cuál es el problema de Saúl? Saúl está apoyado en la ley. Saúl no está obedeciendo a Samuel, que es figura del Espíritu Santo y de Cristo. Los mandatos de Samuel se los está pasando por donde mejor le parece. Está usando su poder para acabar con quien le da la gana. Está interpretando la ley a la manera que le conviene, porque Dios le ungió para eso. Para exterminar a los apóstatas, pero también para perseguir a sus hijos, como dice Apocalipsis, que Dios le dio poder en Apocalipsis 13, a partir del capítulo 1, a ese imperio para tener poder sobre los santos, perseguirlos y masacrarlos. Todo el tiempo de los gentiles, que son 42 meses, 1260 días. Por eso en la alegoría de Daniel 7, cuando se habla, que es un apocalipsis resumido, se habla de esa última bestia, se habla de ese cuerno, de ese impío que iba a reinar sobre la cristiandad, todo el tiempo de la cristiandad, hasta que Dios juzgara, le quitara el poder y se le entregara a sus santos sobre toda la tierra, porque fue al diablo que Dios le entregó todos los reinos de la tierra y se lo entregó a través de la Biblia. Le dio el poder a un rey impío a través de la Biblia. Elevó un rey de carácter terrenal. Por eso tenemos un papa sentado en el Vaticano hablando como el diablo, porque ese es un impío asentado en Pablo. Es un Saúl de la cristiandad que se ha dedicado a perseguir a todos los verdaderos ungidos dentro del mismo pueblo. Es lo que ha hecho Pablo. Ese era el trabajo para el cual Dios lo llamó. Vamos analizando el asunto, porque resulta que estos ungidos de la casa de David van a gobernar, porque está llamado a salvación, es un pueblo ungido por Dios. Por eso dice el profeta Ezequiel que Dios pondrá a David sobre su pueblo, porque es que resulta que este David, que es figura del Cristo, para la vez del pueblo ungido, está llamado a gobernar y a vencer por medio de la palabra. Los mártires de Cristo han ido venciendo, según Apocalipsis 12, gracias al testimonio de Jesús, en toda obediencia, no habiendo negado su nombre en medio de la gran apostasía, porque resulta que es que el diablo te va a tentar en el desierto a través de las mismas escrituras. Por eso dice el apóstol Pablo claramente en 1 Corintios que temía que la iglesia como Eva se dejara tentar por la serpiente, pero claro, él dice claramente en Gálatas en su capítulo 1:8 que si aún ellos o un ángel del cielo te dan un evangelio diferente, lo consideres anatema. Habiendo venido Cristo, que era el segundo Adán, a sacarte de la maldición de Génesis 3:15, de los trabajos y la obra de las manos de la tierra maldita que Dios maldijo, de comerte la carne que estaba prohibida desde el Edén, según Génesis y su capítulo 1, 19 al 32, a sacarte a ti, entrarte al descanso, a sacarte a ti de lo que era el maltrato a la mujer y de enseñorearte de ella. Entonces, ¿a qué viene Pablo a meterte en todas esas cosas si no es el diablo tentándote a volverte a ellas? Os habéis dejado maldecir por el anatema, porque Pablo ha introducido el anatema y no os habéis dado ni cuenta. Si hubierais sido como los de Berea, hubierais sido inteligentes, si os hubierais librado de la prueba que Dios mandó al mundo entero para él trillar su era. Resulta que Dios mandó la levadura para emborrachar el vino a través de Pablo. Era una levadura farisea, era una levadura legalista, era una levadura que venía a fermentar la fruta, la vid de Cristo, para que todo el que se embriagara con ella se fuera al infierno por complacerse en la mentira y en la iniquidad, porque te iba a dar poder, pero era por influjo de Satanás. Porque el que te consiente a ti ser rico es Pablo.
El que dice que puedes ser rico es Pablo. El que dice que te puedes casar y darte en casamiento con quien te da a ti la gana es Pablo. El que te dice que tú puedes comer carne es Pablo. El que te dice que puedes trabajar secularmente es Pablo. Eso no te lo dice el Cristo. Y aunque lo dijeras, tendrías que saber por revelación profética del Espíritu Santo que eso no lo establece el Cristo, porque sería contraproducente con la obra que vino a hacer Adán a la tierra. Porque Cristo vino a sacarte de la maldición para dar cumplimiento a Génesis 3:15, que dice que Él le pisaría la cabeza, mientras Él le mordería el calcañar. Bendita sea la gloria de Dios. Hemos estado asistiendo a la manifestación de anticristos, a la manifestación de hijos de perdición por medio de una unción que Dios ha permitido por medio de un evangelio anatema, y la iglesia no se ha dado ni cuenta. Resulta que este rey David, cuando empieza a caminar en el desierto, es la situación que íbamos a tener los ungidos, que permaneciéramos en la doctrina de Cristo, que nos dejáramos guiar por el Espíritu a la muerte de cruz, que nos dejáramos procesar por Dios y circuncidar el prepucio del corazón, en medio de esa gente apóstata que se iba a complacer en ese evangelio diferente y falso, y se iba a constituir en perseguidores de los ungidos de Dios. Gentes afianzados en el aguijón de Pablo, gentes montados en Babilonia, ebrios hasta la saciedad, golpeando a los ungidos. Entonces no podemos ser torpes, tenemos que observar y analizar esta situación, porque de eso va la alegoría del apóstol Pablo y del ungido David. Y está llamado a que para los tiempos del fin esta situación tiene que terminar. Se le va a quitar el poder por medio de la palabra verdadera, para darle la verdad al pueblo, que cobre vida de esa muerte espiritual en la que han andado por más de 2017 años a causa del aguijón de Pablo en las Escrituras. Esto es necesario que la iglesia lo entienda para que puedan cobrar vida. Resulta que esta historia de David y Saúl es la historia de dos pueblos, de dos puertas, de dos caminos. Uno es amplio y el otro es estrecho. Uno es el espíritu de error. Por eso dice 2 de Pedro en su capítulo 2 que los que se vuelven atrás, vienen 7 demonios peores a ellos. El mismo Jesús lo va a referir. Cuando tú vienes a Cristo, pero la palabra llega a ti, el diablo la quita de tu corazón. El diablo, los demonios que habían en ti, como en esa piara de puercos de la alegoría del Gadareno, esos 7 demonios peores vienen a ti para volverte más diabólico. Por eso usted ve cristianos haciendo las obras del mismo diablo, peor que la gente del mundo. Porque es que están endemoniados y complacidos en la iniquidad. Y para colmo, Yahvé les cumple Deuteronomio en su capítulo 13 para que manifiesten poder por influjo del diablo y en los apóstatas le crean y ellos mismos se crean la mentira y así mismo desciendan vivos al infierno, porque no van a ir a otra parte. Entonces esta es la situación que está viviendo el pueblo de Dios, y es la alegoría de David y Saúl. David es un hombre perseguido, se une a un pueblo, tiene que estar luchando las batallas de Dios. Saúl decide dejar vivo a Amalek. Saúl es un hombre que no tiene pecados en comparación a los pecados que va a cometer supuestamente David a causa de los procesos de Dios. Pero Dios no forma a los hombres conforme a la sabiduría humana. Dios no forma a los hombres conforme al concepto que el hombre tiene de justicia. Dios no te forma a ti conforme al concepto que tienes tú de escuela y de enseñanza. Porque la justicia de la tierra es trapo de inmundicia, dice el Señor a través del profeta Isaías. La formación que Dios hizo de David a través de los procesos de quebrantamiento de la carne, a través de esos procesos que padeció Job, son los que te dan a conocer a Dios y a manifestar verdadero fruto digno de arrepentimiento para poder juzgar al pueblo con justo juicio. Por eso Cristo tuvo que morir en su carne para glorificar a Dios y para hacer justicia verdadera. Ninguno que no camine por la puerta de la obediencia al Espíritu Santo puede decir que conoce al Padre, ni que tiene la unción de Dios, ni que conoce a Dios. Porque lo que se va a dedicar es a matar, como hizo Saúl, a todos los sacerdotes de Yahvé, a perseguir a sus ungidos. Y finalmente se va a condenar él y su casa, como le pasó al rey Saúl. David, en medio de esta persecución, espera y ve como Gad, el rey de Gad, ya está preparado para exterminar a Saúl. Saúl, en su locura tan grande que vivía, había quitado todos los nigromantes, todas las pitonisas, pero resulta que David en último momento se vuelve hasta espiritista y se va a Endor a consultar a una pitonisa, algo que el Salmo 83, me parece que es 83-85, que tanto han tomado para hablar de Gog y Magog,
Resulta que te va a hablar que en Endor perecieron, porque es que resulta que los problemas que tiene la cristiandad es a causa de Pablo y a causa de haber seguido el camino de Saúl, y todos esos problemas de las naciones de Ismael y de Isaac matándose unos con otros es a causa de que Dios les levantó dos evangelios anatema. A Ismael le levantó a Mahoma con levaduras que sobreabunda y los embriagó hasta más no poder, y a nosotros a Pablo y los embriagó y los puso a matarse a unos con otros, porque esa es la maldición de los que traspasan las embarazadas de Galaad, porque trillaron Galaad con trillo de hierro y no respetaron a Lía ni a Raquel, y eso es lo que ha provocado esta guerra entre los ismaelitas y los de Isaac, y es lo que ha provocado la batalla campal entre cristianos y musulmanes durante más de 2017 años en ese valle de Josafá. Entonces, amados hermanos, esta es la situación que tenemos en la alegoría de David y Saúl. Saúl va a caer porque Saúl es un rey que se ha rebelado contra Yahvé, es un rey que se fue a consultar a un nigromante para poder consultar a Samuel. Si ustedes son inteligentes y se ponen a analizar, ya Saúl lo que está es haciendo brujería para poder tener contacto con Yahvé, que es lo que le pasa a los impíos. Según 2 de Tesalonicenses en su capítulo 2, estos hombres que iban a tener poder por influjo de Satanás es porque el que se deja tentar por la serpiente es el diablo que viene a operar en él, y todo lo que se manifiesta en él en cuanto a poder, en cuanto a unción y en cuanto a todo, es Satanás que lo está haciendo. Entonces Dios es que lo controla, pero es al diablo que ellos están adorando y a quien están siguiendo, porque eso es un evangelio anatema. Y esto es exactamente lo que mata a Saúl. Por eso Samuel le dice: ¿por qué me molestas a mí en mi descanso? Esta mañana por la tarde tú y tus hijos van a estar conmigo aquí. Porque ya la casa de Saúl había sido exterminada, su casa había sido condenada, sus hijos habían sido condenados por él mismo, porque ellos adquieren la lepra de Naamán, ellos y su descendencia, a causa de ese camino de maldición. Vamos analizando entonces en la revelación profética la muerte de Saúl, cuando Jonatán, que era hijo de Saúl, aun sabiendo que David era ungido, aun sabiendo que en David estaba el Espíritu de Dios, a causa de la obediencia a su padre Saúl endemoniado, no fue capaz de dar el paso de obediencia a David, pereció con David, pero Dios tuvo misericordia y dejó a Isboset, al hijo de Jonatán, para sentarse a un inválido en la mesa del rey David, porque esa es la herencia de los ungidos, esa es la ganancia que tienen los ungidos. Su ganancia es que Dios les promete a ellos que les dará siempre lo que es la bendición, todo lo que ellos tocaren. Solamente esa acción de Jonatán de haber ayudado a David cuando Saúl lo estaba persiguiendo para morir le valió la bendición de su propio hijo para sentarse en la mesa de David. Porque eso es lo que pasa con el que ayuda a los ungidos. Por eso decía el Cristo, que dice que cuando tú te sientas a su mesa, dice, cuando tú le das a un profeta, aunque sea un vaso de agua, o a un discípulo, por ser su discípulo, por ser profeta, no quedará sin recompensa, porque tú recibes la bendición de Abraham. Eso no es en vano, eso es lo que recibió Jonatán, y eso es lo que reciben todos los que son impíos y aún así ayudan, aunque sea en algo, a los ungidos en medio de su persecución. Ahora, ¿de qué manera iban a ser perseguidos los cristianos como lo fue David? Porque el Espíritu Santo, en medio de la mentira, como te iba a guiar en espíritu y en verdad y en voz audible, te iba a guiar a ir en contra del error. Por eso dice el apóstol Juan que o permanezcáis en lo que oyeron primero, y que no necesitamos que nadie nos instruya, porque para eso nos fue enviado el Espíritu de la promesa, porque Él nos iba a guiar a toda verdad. Bendita sea la gloria de Dios. Y eso es exactamente lo que va a pasar. Mi alma alaba la gloria de Dios. Dios iba a ungirlos, Dios iba a formarlos a través de lo que iba a hacer, iba a darnos a nosotros la fortaleza a través del Espíritu Santo, nos iba a guiar a toda verdad contra esa mentira que se iba a introducir a través de Pablo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Te iba a decir lo de la carne, te iba a revelar las verdades ocultas en la palabra del Edén, te iba a revelar toda la verdad para que tú supieras que eso era un aguijón y no cayeras en esa mentira. Eso es lo que Dios iba a hacer con nosotros. Mi alma alaba la gloria de Dios, amados hermanos. Y eso es exactamente de lo que va esta primera parte de la Biblia, de la alegoría de David y Saúl. Ese Espíritu Santo te iba a guiar a entender que no se debía comer carne, que era un aguijón, que no se debía trabajar, que eso era un aguijón, que no te podías casar y dar en casamiento, que era un aguijón, que no podías buscar el favor de los de afuera, que era un aguijón, que no podías buscar estar haciéndote testimonio ni buscando ser rico, porque eso no es posible en el nuevo pacto. Pero eso lo iba a hacer el Espíritu Santo de la promesa, y de eso es que va el nuevo pacto, de eso es que va el camino de David, contrario al camino de Saúl. Mi alma alaba la gloria de Dios.